¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La tercera vez, le pregunta Pedro, ¿me amas? Tú sabes que sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Con ese arrepentimiento, Jesús reafirma el ministerio de Pedro. Y Pedro ya estaba preparado para continuar con esa gran comisión después de que Jesús fuera levantado en gloria sobre esta tierra. Así es que, mis amados hermanos, por eso es de que hablamos Despierta Iglesia, porque tenemos que continuar con esta gran comisión. Tenemos que continuar con esta misión, pero con un cambio radical. Y para hoy, mis amados hermanos, tenemos como estudio acerca de la salvación por gracia. Esa salvación que usted y yo hemos recibido es por gracia. Y en el texto, en los versículos número 8 y en el versículo número 9, se repiten tres clases de palabra. A ver, busque usted, mi hermano, Efesios en su capítulo número 2, versículos 8 y 9. Yo debo de decirle en esta hora que en el versículo número 8 nos habla el lado positivo de la salvación. Y el lado positivo tiene que ver con la fuente de la salvación. Tiene que ver, mis amados hermanos, con el resultado. Y tiene que ver con el medio por el cual usted y yo recibimos la salvación. Y punto número 2. En el versículo 9 vemos lo negativo, que también lo negativo tiene una fuente, tiene un medio y tiene un resultado también. O sea que, mis amados hermanos, la salvación tiene una fuente, tiene un medio, tiene un resultado y tiene un medio. Así como el lado negativo también tiene una fuente, tiene un medio y tiene también un resultado. Así es que espero que me dé el tiempo para poder hablar acerca de estos pasajes, pero más creo que no me va a dar tiempo porque ya se nos está yendo de nuevo. Mire, el reloj nos marca, el tiempo se va. Así es que regresando un poquito de los acontecimientos que están por venir, acontecimientos difíciles. Y Dios ya sabía que todos estos acontecimientos y todavía acontecimientos que nos reenmarca el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Mis amados hermanos, son tiempos durísimos para el ser humano. Y según estoy viendo en estas noticias, el año cero, mis amados hermanos, solo con el año cero, un nuevo problema en la humanidad. Es como para seguir, mis amados hermanos, buscando y dando gracias a Dios por nuestra salvación. Veamos, mis amados hermanos, por detalles, cómo es que la salvación llegó a nuestras vidas. Veamos el lado positivo, o sea, veamos el versículo número 8. Y usted lo sabe ya de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Así dice el texto. Ahora vayamos, descubramos la fuente de esa salvación. ¿Y cuál es la fuente de la salvación? Si usted quiere subrayar allí, mis amados hermanos, la fuente de la salvación es la gracia de Dios sobre usted y mi persona. La gracia de Dios sobre toda la humanidad, ofreciéndole al ser humano una salvación. Amados hermanos, en estos tiempos de COVID, mis amados hermanos, son cientos y cientos de personas que buscan un medio para ser ayudados de esta enfermedad del COVID. Son miles de personas a nivel del mundo. Yo le digo, Señor, así como medio mundo busca una ayuda para ser salvados de esta pandemia, así deberíamos de buscarte a ti para que nos proveas la salvación. Pero de eso ni siquiera por la mente del ser humano recorre. No se da cuenta que tú, Señor, le estás ofreciendo al ser humano una salvación por gracia. ¿Y qué quiere decir la palabra gracia? La palabra gracia significa el favor de Dios sobre el ser humano. Por esa razón, mis amados hermanos, estoy hablando de este tema que durante muchos años, usted, mi hermano, que ya tiene quizás 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de ser cristiano y que usted ha escuchado muchos mensajes acerca de la salvación, pero que en estos momentos en que estamos viviendo de pandemia y que en un futuro, según los científicos, el ser humano espera el año cero, el tiempo cero, que va a ser más complicado para el ser humano. Nos estamos levantando para decirle, Señor, gracias por ese favor enorme que tienes sobre mi vida para brindarme una salvación y sacarme de este mundo que está convulsionando en este tiempo, en tiempos difíciles. Usted, mi hermano, está contemplando de que en este tiempo en que estamos viviendo, sobre usted y sobre su servidor está el favor de Dios. Usted le está dando gracias a Dios por ese favor de Dios, mis amados hermanos. Porque, oiga, la palabra gracia no solamente tiene que ver con el favor de Dios, sino que tiene que ver con la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros. Miren, mis estimados hermanos, Jesús vino a cumplir con venir a enseñarnos. Y antes de que él iba a partir de este mundo, o sea, que Jesús ya había resucitado, Jesús se quedó durante 40 días sobre esta tierra después de la resurrección
Y ya casi de último, a punto de su asunción, mis amados hermanos, él dijo, allá en San Juan 6:33, él dijo, creed en Dios, creed también en mí, porque mientras estéis en este mundo, tendréis aflicción. Mis amados hermanos, esto que estamos viviendo el día de hoy, Jesús ya lo había enseñado antes de su asunción. Y lo que vendrá en el futuro, Jesús ya lo había enseñado, ya lo había advertido. Y que por lo tanto, con esa convicción de que usted y yo estamos en este mundo, con esta aflicción, nuestra actitud debe de ser una actitud llena de agradecimiento por el favor de Dios y por su bondad, porque a través de esa bondad es que usted y yo ya tenemos esa salvación. Y tenemos esta esperanza de que tarde o temprano Dios nos va a sacar de esta tierra. Dios nos va a levantar de esta tierra. Para el hombre se acerca el año cero, un nuevo conflicto para el ser humano. Pero para usted, mi hermano, usted que ha alcanzado la salvación por gracia, usted lo que muy pronto va a escuchar es no el tic-tac de un reloj, sino va a escuchar el sonar de trompetas. Entonces, usted y yo seremos levantados en gloria para ir al encuentro de Jesucristo y entrar en un ambiente de fiesta, mientras que usted y yo estaremos allá en fiesta en los cielos. Aquí en la tierra, el hombre estará viviendo los tiempos más duros que ni siquiera el ser humano se imagina el día de hoy lo que le espera a la humanidad. Eso es una dicha. Eso es una dicha. Por eso Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un hombre pobre en espíritu es aquel que reconoce que es pecador y que reconoce que la salvación que tiene es por medio del favor de Dios y por medio de la bondad de Dios. Mis amados hermanos, el favor de Dios es la fuente por la cual usted y yo hemos recibido la salvación por gracia. Entonces, la palabra gracia tiene que ver con la palabra favor y la bondad de Dios. El favor, mis amados hermanos, se brinda, o sea, miren mis amados hermanos, el favor de Dios vino a nuestras vidas y que nos enseña, mis amados hermanos, ese favor de Dios que es un favor inmerecido. Por esa otra razón, mis amados hermanos, es que usted y yo, en esta época, mis amados hermanos, en que estamos viviendo, época dura, debemos de estar con un corazón agradecidos, porque esa gracia es una gracia inmerecida. Mis amados hermanos, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo debe de estar su corazón en estos tiempos en que estamos viviendo? Si nosotros hemos recibido esta salvación y si nosotros hemos sido transformados radicalmente, mis amados hermanos,
Nuestro corazón debe de estar agradecido por esa gracia inmerecida que nos reviste a cada uno de los que somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, voy a mencionar un poquito por qué es inmerecida por qué es inmerecida la gracia de Dios sobre nosotros. Porque, hermanos, como seres humanos, a veces maldecimos a Dios. El ser humano maldice a Dios. ¿Cuántas maldiciones el hombre le da a Dios, mis amados hermanos, pero que sin embargo el favor de Dios, la bondad de Dios está sobre ese hombre que maldice su santo nombre? ¿De qué forma puede el hombre maldecir a Dios? De muchas maneras. Solo le puedo poner un ejemplo muy sencillo cuando muchas veces juramos en el nombre de Dios, sabiendo que lo que estamos jurando en el nombre de Dios no es verdad, sino es mentira. Juro que yo no fui, dicen muchos. Mis amados hermanos, he visto altos líderes de diferentes países del mundo cómo maldicen el nombre de Dios, poniendo su mano sobre la Biblia. Yo juro que mi trabajo va a ser en beneficio de los ciudadanos. ¿Y cuál es el resultado? Resulta que no trabaja en beneficio de los ciudadanos de los países, sino trabaja en su propio ego, trabaja por sus propios intereses y no por los intereses de una nación. El hombre maldice, pero sin embargo, Dios en su gracia le da la oportunidad al ser humano para que alcance su salvación. Y por eso queremos decirte, querido amigo, que mientras estés vivo sobre esta tierra, siempre contarás con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la bondad de Dios para que tú alcances la salvación, porque si no abres tu corazón y invitas a Jesús para que entre aquí a tu corazón y que te transforme, te cambie. Si tú no aprovechas mientras estés en este mundo con vida, y si tú llegas a morir sin Cristo Jesús en tu corazón, ahí se terminó la gracia y la bondad de Dios sobre ti. No habrá nadie quien te pueda salvar después de que mueras sobre esta tierra. No le creas a grupos religiosos que enseñan que si yo tengo un pariente que se murió sin Cristo Jesús en su corazón, pero que ya está en la tumba, entonces yo puedo ayudar para que mi pariente pueda ser salvo. No se puede. Mentira del diablo. Tu oportunidad, querido amigo, está mientras tú estés con vida sobre esta tierra. Y Dios tiene su gracia sobre ti, aunque tú blasfemes su santo nombre. Pero Dios tendrá esa oportunidad siempre mientras tú vivas. La gracia de Dios está sobre el hombre
una gracia inmerecida, a pesar de que tú, querido amigo, lo rechazas en tu propia vida. La gracia de Dios estará siempre sobre el ser humano, a pesar de que te rebeles en contra de él. La gracia de Dios está siempre sobre ti, querido amigo, a pesar de que eres hostil hacia él. ¿Y qué quiere decir hostil hacia él? En otras palabras, la gracia de Dios está sobre ti a pesar de que tú tengas sentimientos de oposición. La falta de amabilidad delante de la presencia de Dios. Por eso es de que la gracia de Dios está sobre ti, querido amigo, aunque en estos momentos tú tengas sentimientos de oposición, que tú te opones en contra de Dios. Y mis estimados hermanos, esto de la oposición, lamentablemente, se da muchas veces dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia del Señor. A veces dentro de los líderes, dentro de la membresía de la iglesia, hay oposición. Hay sentimientos de oposición. Pero a pesar de eso, hermano, hermana, usted y yo contamos con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con la bondad de Dios. Esa bondad de Dios, ese favor de Dios, es una oportunidad que Dios nos está dando también a nosotros, para que nosotros cambiemos y dejemos de ser oposición dentro de la obra del Señor. La salvación es por gracia. La salvación no se pierde para aquel que en verdad ha recibido esa salvación. Dice que la hostilidad, oiga esto, mis amados hermanos, es una enfermedad moral, es una enfermedad contagiosa. O sea, ser hostil, en otras palabras, ser oposición, mis amados hermanos, es una enfermedad moral y contagiosa. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque con tener sentimientos de oposición, con esos mis sentimientos puedo contagiar a otros para que se conviertan también en un opositor dentro del trabajo, de la obra del Señor. Muchas veces, en lugar de decir gracias, Señor, porque tú me has dado la salvación por gracia, en lugar de decir gracias, Señor, por ese favor y esa bondad tuya, Señor, es que tengo salvación. En lugar de ocupar tiempo para tener corazones agradecidos, ocupamos tiempo para oponernos en la obra, para convertirnos en opositores de la obra del Señor. Por eso, despierta, iglesia.
Despierta, iglesia, tú que tienes sentimientos de oposición. Necesitas examinarte si en verdad has alcanzado tu salvación. Porque recuerda que tú y yo como iglesia tenemos ese privilegio de poder continuar con esta obra salvífica para todo el mundo. Mis amados hermanos, es necesario que usted y yo estemos conectados con Dios y no permitamos que nos contagien con esta enfermedad de la oposición. No, al contrario. Demos gracias a Dios por su gracia, por esa salvación por gracia, por su favor, por su bondad, y que siempre anhelemos servir al Señor hoy y siempre. Así es, hermanos. A pesar de lo que somos, mis amados hermanos, todavía el favor de Dios y la misericordia de Dios está sobre nosotros con el fin de que usted y yo alcancemos, en verdad, mis amados hermanos, esa salvación. Y la gracia y la misericordia de Dios, mis amados hermanos, a pesar de la adoración de la religión en el lugar de adorarle a Él, el favor de Dios está sobre el ser humano a pesar de que el hombre adora más su religión que adorar al mismo Dios. ¿Cuántos dicen, en esta religión nací y en esta religión me voy a morir? Mis amados hermanos, a pesar de eso, el favor y la gracia de Dios está sobre el ser humano que es religioso. Esta oportunidad, querido amigo. La salvación no la da la religión. La salvación viene de Dios. ¿Por qué razón? Porque la fuente, porque la salvación tiene una fuente. La fuente es la gracia de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios. A pesar de la adoración falsa. Miren, mis estimados hermanos, este punto. El favor de Dios y la bondad de Dios está sobre el ser humano a pesar de la adoración falsa. Mis amados hermanos, analicemos nuestras vidas. Nuestra adoración a Dios es en verdad, o sea, es una adoración de verdad. ¿Es una adoración de corazón o es una adoración falsa? ¿Sí? ¿Y qué es una adoración falsa? Bueno, por ejemplo, usted se recuerda de aquel profeta que se llamó el profeta Elías, y que cuando él retó a los 400 sacerdotes a que se mostrara quién era el Dios verdadero. Dice que los 400 sacerdotes hicieron un altar, hicieron una imagen, empezaron a saltar, empezaron a gritar. Dice ahí que se hirieron. Mis amados hermanos, era una adoración falsa. ¿Por qué?
porque era una adoración idólatra. Una adoración a la idolatría. Una adoración falsa. Después vino Elías, el profeta, y adoró al verdadero Dios. ¿Y hubieron resultados? Sí. El altar se llenó de fuego, fue quemado. Lenguas de fuego, dice, que bajaban del cielo. Consumió el agua que estaba en el altar. Una adoración verdadera. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros como creyentes, y tenemos que reconocerlo, que nuestra adoración muchas veces es falsa, porque adoramos a Dios, pero dentro del corazón pretendo mostrar que yo soy grande en adorar. Muchos personajes lo que han buscado es aplausos. Y como he escuchado yo en salones que hasta silbidos hacen. Mis amados hermanos, es una adoración falsa. Últimamente pude escuchar, mis amados hermanos, que de alguien que decía, bueno, ¿y a quién les vamos a cantar? A las bancas. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿a quién verdaderamente le alabamos? ¿A Dios o a los hombres? Yo pude contemplar a un hermano en una de las primeras iglesias que nosotros iniciamos a pastorear. Y el hermano era un hombre muy puntual. Y él dejó esa enseñanza dentro de la iglesia, de que si no había nadie en el templo, él iba a iniciar puntual. Iba a empezar cantándole al Señor. Porque había una modalidad dentro de aquella época en donde el servicio se empezaba hora puntual, pero los hermanos iban llegando 15 minutos después, 20 minutos después. Y cuando los hermanos llegaban, encontraban al hermano cantando. Y yo le hice una pregunta, hermano, ¿por qué usted no espera que hayan por lo menos 2 o 3? No, hermano, me dijo, si yo he cambiado en verdad, tengo que ser un hombre puntual y no me interesa que estén los hermanos. Lo que me interesa es adorar, a glorificar a Dios con su santo nombre. Mis amados hermanos, fue una enseñanza que recibió la iglesia en aquella época, de ser puntual. Y el hermano ahí cantando solito, solito, solito. Muchas veces nuestra adoración es falsa por ser una adoración idólatra. Pero a pesar de eso, el favor, la bondad de Dios está sobre el ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano en verdad reciba esa salvación.
Y se lo voy a mostrar, mis amados hermanos, bíblicamente. Advertencias bíblicas le puse ya para ir finalizando, mis amados hermanos. Oiga lo que dice en Romanos, ya bíblicamente, dice Romanos 5:6, dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga, mis amados hermanos, solo ahí hay dos cosas. ¿Cómo somos nosotros? Como seres humanos, somos débiles. Y por nuestra debilidad es que muchas veces nuestra adoración, mis amados hermanos, cae en una adoración idólatra. Somos tan débiles. La otra razón, al final del texto dice, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo éramos? Éramos impíos. Y luego dice allá en Romanos capítulo 5:8, dice la palabra, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo éramos? Pecadores. ¿De qué forma el apóstol Pablo nos está dando advertencias? Dice, bueno, tú eres débil, tú eres impío, tú eres pecador. Y oiga la otra advertencia, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la otra advertencia que el apóstol Pablo nos muestra aquí en Romanos, en su capítulo 5? Que somos enemigos de Dios. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Porque somos pecadores, versículo 8. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Porque somos impíos. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Porque somos débiles. Mis amados hermanos, la gracia de Dios ha estado sobre nosotros. Y a través del favor de Dios es que usted y yo hemos alcanzado esa salvación tan grande. El tiempo se está acabando, mis amados hermanos. Es tiempo de levantarnos y hacer un autoexamen. ¿En verdad hemos recibido nuestra salvación? ¿En verdad hemos alcanzado la salvación? Porque la salvación allí está. La salvación es gratis. La salvación es por la gracia de Dios. La salvación Dios la está dando a través de la fuente única, su gracia, su favor y su bondad. Amado hermano, el tiempo se nos está agotando. Y es necesario que usted y yo podamos reflexionar en cuanto a la salvación. Y quisiera, mis amados hermanos, que usted y yo podamos ponernos delante de Dios de rodillas a través de esta canción especial. Escúchela, mis queridos hermanos, en esta. Gracias a nuestro buen Dios porque nos ha regalado una salvación tan grande. Y mis amados hermanos, nuestro hermano Héctor nos envía este mensaje. Buenas noches, amados hermanos. Procuremos con diligencia ser agradecidos cada momento de nuestras vidas
porque Dios sigue siendo fiel a su palabra y a sus promesas. Bendiciones, hermanos. Sí, es un mensaje especial. Dios sigue con su gracia, con su bondad sobre cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, animo a nuestra iglesia local a que sigamos marchando y que podamos seguir testificando de esta salvación que usted y yo hemos experimentado, y que esta salvación nos lleva hacia un lugar seguro donde tendremos por toda la eternidad ya no más dolor, ya no más sufrimiento, sino toda clase de bendición que en nuestra mente y nuestro corazón no logra entender a través de su palabra. Así es que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos, estando agradecidos hoy y siempre, y qué bueno si es de rodillas, diciéndole gracias por este favor enorme que has derramado sobre nuestras vidas. Ayúdame ahora a llevar esta bendición a mis vecinos, a mis amigos, y por qué no decirlo, bendito Padre, conviérteme en un gran misionero en donde yo pueda servirte a ti con este gozo de mi salvación y servir a aquellos que no han recibido a Jesús en otros lugares del planeta Tierra. Dios, mis amados hermanos, conoce nuestro corazón y que por lo tanto Él, como dueño de la obra, será nuestro proveedor y será nuestro sustentador. Oremos en esta hora con acciones de gracias. Padre, en esta hora te agradecemos de todo corazón, porque tú, Señor, te has dignado en revestirnos con esa gracia, con esa bondad, con ese favor, para darnos la salvación de nuestras almas. Y también, Padre, sabemos que a través de tu gracia, este cuerpo que hoy sufre de cualquier enfermedad, de cualquier dolor, sabemos que llegará el momento en que a través del evangelio que tiene poder está esa esperanza de que este cuerpo que hoy sufre será levantado en gloria, será levantado con una transformación gloriosa en donde jamás, Padre, este cuerpo volverá a sentir dolor, volverá a sufrir, porque eso es lo que hemos visto en los eventos que le dan fuerza a este evangelio poderoso, Padre Santo. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús fue levantado en gloria. Y nosotros también, a través de este evangelio, vamos a morir físicamente, pero también resucitaremos. Y después de este evento, seremos levantados con gloria, Padre bendito. Gracias. Por eso hay gratitud en nuestro corazón, porque llegará el momento en que tú nos levantes de este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, Padre. No estaremos más sobre esta tierra. Y como dice tu palabra, Señor,
A este mundo le esperan momentos críticos, más duros, pero cuando lleguen estos eventos, nosotros como iglesia podemos testificar que ya no estaremos, porque tu iglesia será protegida y desguardada por el creador, por el fundador de la iglesia sobre esta tierra. Gracias, mi Dios, por todos estos eventos especiales. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido,